Todos los yacimientos que hemos tomado en cuenta para definir las épocas de mineralización definen muy bien una serie de franjas. Básicamente no tenemos ningún yacimiento en una época afuera de su franja correspondiente. En otras palabras, las épocas y las franjas son totalmente coincidentes temporalmente. Entonces, si tenemos aquí la franja amarilla acá, que empieza con los porfios famosos del sur de Perú y pasa aquí por Chile, viene hasta este punto. Eso es la franja Paleoceno, llegando al Eoceno inferior. Eso quiere decir entre 66 y 56 millones de años, más o menos. Un lapso de aproximadamente 10 millones. Todo están ploteando en ese pequeño hilo de espagueti. Los yacimientos importantes en esa franja es en un segmento del arco aquí en el norte. Los yacimientos que uno se encuentra dentro de esa franja hacia el sur son normalmente no muy importantes. Tenemos un descubrimiento nuevo en esta franja, que es exactamente aquí, que es el nuevo yacimiento de Spence, que es el más importante al sur de los yacimientos del sur de Perú. Pero todavía es un yacimiento pequeñísimo en comparación a los yacimientos que tenemos en la franja café acá. Aquí tenemos todos los famosos. Aquí tenemos el distrito de Coyahuasi, Quebrada Blanca, Chuquicamata, El Abra, Escondida, hasta El Salvador. En esta franja tenemos probablemente 40-50% del cobre de los Andes centrales. Aquí hacia el este tenemos otra franja mucho más ancha, pintado en color tipo rosado, que es del Mioceno hasta el Plioceno. Estaba ahí mirando yacimientos entre 16, 17 millones y 4. Y los yacimientos más jóvenes en esa franja están justamente aquí, incluyendo los tres gigantes, los Pelambres del Pachón, Río Blanco, los Bronces y el Teniente. Otro 40% del cobre de los Andes centrales están solamente en esta pequeña franja aquí, que tiene una anchura de menos que 10 kilómetros. Todo el resto aquí son una serie de prospectos aislados, mayormente sin mayor interés. El único rentable hasta la fecha es Bajo de la Lumbrera, y al lado, no está ploteado, pero más o menos donde está el punto aquí, tenemos Agua Rica, que ha salido bastante en las noticias últimamente. Pero son yacimientos muy pequeños en comparación con los gigantes de los Andes centrales. Aquí tenemos la trencha, la fosa oceánica, y aquí la placa está subducida debajo de la cordillera de los Andes. Entonces, esta franja yo creo que se puede entenderlo bastante bien como un punto de intersección entre la placa subducida, la placa oceánica subducida, y una línea de temperatura. Simplemente es cuando la placa llega a una cierta profundidad y empieza a sufrir
su fundición parcial. Entonces, esa intersección en profundidad se traduce en una línea en la superficie, porque los magmas producidos, por supuesto, se ascienden verticalmente hasta la superficie. Y vamos a retomar ese tema más. Aquí, en estos puntos aquí, adentro de la franja del Mioceno, tenemos la franja del Pémico superior, del Pémico inferior, Carbonífero superior, 275 a 300 millones más o menos. Eso, por supuesto, es en el basamento de la cordillera andina. Todo esto, por supuesto, tiene un basamiento paleozoico y en algunas partes también del Precámbrico superior. Entonces puede considerar esta mineralización en el basamento. Ha tenido mucha suerte. Su conservación es debido a un evento triásico en los Andes centrales, el evento que produjo el llamado Grupo Choyoy, que es una tremenda secuencia de ignimbritas riolíticas. Obviamente tiene poca mineralización, pero se depositó, se acumuló encima de ese arco del Paleozoico superior, sellándolo y protegiendo la mineralización que probablemente ha sido exhumido solamente durante el terciario, posiblemente durante el terciario superior. Gracias a eso tenemos mineralización tipo bóvido tan antiguo. Y antes de empezar la datación de esa mineralización, fue imposible darse cuenta si un prospecto pertenecía a la franja del Paleozoico superior o de la franja Mioceno. Las características geológicas fueron bastante similares. Aquí en Chile también tenemos una franja de mineralización marcada en verde acá, que tiene algunos yacimientos tipo órfido. Eso es la franja del Cretácico superior, 95 a 80 millones más o menos. Tiene poca mineralización. Aquí realmente es una combinación de todo el Cretácico. Efectivamente hay dos franjas, uno del inferior y otro del superior. Si miramos eso es más o menos el mismo ploteo, pero aquí estamos distinguiendo la franja de Maricunga. Y la franja de Maricunga fue desconocido cuando se preparó la última diapositiva. Entonces aquí tenemos una secuencia histórica del desarrollo de ideas. Aquí tenemos las dos franjas que vimos del Paleoceno y del Eoceno inferior, Eoceno superior al Eoceno inferior. Aquí tenemos un poquito de la franja del Cretácico inferior. Y aquí tenemos la franja de Blanco del Teniente, los bronces que vimos ahí, que es del Mioceno superior y Mioceno inferior. Pero básicamente, como he visto en el último diapositivo, esta franja es la parte más occidental de toda esta franja Mioceno que cubre la parte occidental de Argentina. La franja de Maricunga tiene el límite de esa franja justo por el centro. La parte oriental de la franja de Maricunga tiene una edad de 12 a 14 millones y pertenece
a toda esa franja miocena. También es en su margen occidental. Es el límite, más bien en el límite occidental. La parte occidental de la franja de Mario Comunga tiene una edad más o menos de 19 a 22 millones, 23 millones. Y bueno, uno se puede considerarlo como una franjita aparte, o si quiere, se puede meterlo adentro del mismo baile de todo esto, simplemente diciendo que no se empezó a 16, 17 millones, pero se empezó más o menos a 22, 23. De todas maneras, son franjas bien conocidas, pero es una parte de todo esto. Aquí tenemos, como hemos visto, tenemos pofios en el distrito de Farallón Negro, Barrio Hombrero y Alarica. Y eso es simplemente el yacimiento de Coricoyo, que es algo un poquito distinto que vamos a tocar el último día. A propósito, no dije nada al principio, pero nadie ha dicho nada todavía, ¿no es cierto? Pero mi idea es que eso es una cosa netamente informal, que ustedes simplemente hacen preguntas en cualquier momento. No vamos a tener una sesión de preguntas. Entonces, si alguien no entiende mi español o quiere hacer cualquier tipo de pregunta, y acepto preguntas inteligentes, preguntas tontas, son todo bienvenidas, pero mételo en el momento, porque si uno deja la pregunta para después, muchas veces pierde su importancia. Listo. Aprovecho la oportunidad de todo. Dame nomás. Lo que no tengo muy claro es que se habla de las franjas y se habla de las distintas edades de estas franjas. Yo he leído por ahí que esto podría estar asociado a la migración de los arcos mapáticos, tanto en sentido este-oeste como oeste-este. Correcto. Esto también es posible que pueda estar sucediendo al sur del Perú. Exactamente. Y eso vamos a tocar justamente ese tema en unos 5 minutos. Avántate nomás. Pero lo interesante, claro, como tú dices, los arcos se migran, ¿no es cierto? A veces hacia el este, a veces hacia el oeste. Pero lo importante es que el magmatismo no es continuo. Tenemos lapsos de 10 o 15 millones de años donde aparentemente no tenemos magmatismo. Aquí también, quizás voy a este ploteo aquí, se ve aquí la franja amarilla acá. Cuando yo hice este dibujo, no hubo más evidencia de mineralización del Paleoceno al sur de este punto. Pero fue simplemente una zona poco conocida, pero sin mineralización datada de esa edad. El año pasado se publicó un estudio radiométrico, estudio de dataciones radiométricas muy a fondo en toda esta parte. Y se determinó que esta franja efectivamente termina ahí. Y eso es una cosa, que estas franjas tienen una continuidad excepcional, para mí por lo menos excepcional, pero no tienen una continuidad por todo el margen de los Andes. En un momento dado se termina. Entonces, por alguna razón, no hubo realmente magmatismo de esa edad en ese intervalo. Vamos a pensar un poco de las posibles explicaciones un poco más adelante. Entonces, cuando en estas franjas, cuando no hay continuidad, puede estar que es debido a uno de 3 posibilidades. Uno, que simplemente la franja termina y entramos a una zona amagmática. Segundo, es que hay falta de información, como aquí, acá. O aquí, la franja desaparece debajo de volcanismo más joven.
Entonces ahí simplemente no hay evidencia. Y también adentro de los Andes tenemos una serie de discontinuidades transversales que aparentemente han sido reactivados varias veces durante el tiempo. Es interesante que en estas discontinuidades hay concentraciones apreciables de mineralización. Aquí tenemos los yacimientos de, quizás eso es demasiado abrupto, ahí a lo mejor es una zona más bien de transición, uno tiene que poner una zona de transición un poquito más ancho que el dibujo, y quizás el teniente y el Río Blanco, los bronces, los dos gigantes aquí, están justamente en esa transición entre dos segmentos principales de los Andes. Aquí, interesante que todo el clúster de pórfidos de Farión Negro es en la extensión hacia el este de ese contacto entre dos segmentos. Y hoy en día, este segmento es amagmático, o como se dice en español, amagmático, no tiene magmatismo. Entonces hay magnetismo y divide el gasolito en una serie de segmentos. Esto para el arco magmático. Para los arcos plutónicos, esto puede ser también una forma de explicarlo. Sí, bueno, yo diría que los segmentos adentro del batolito de la costa, que es definido por Fisher y Coving, como dices, eso es simplemente otro ejemplo de esta segmentación del arco. Es otra, ellos definieron con mucho detalle, ¿no es cierto?, como ellos simplemente trazaron una serie de plutones por varios de cientos de kilómetros, pero tuvieron límites, ¿no es cierto?, hacia el norte y hacia el sur. Y estaban simplemente en ese segmento. Después pasaron a otra secuencia de plutones hacia el norte y otra secuencia de plutones hacia el sur, del cobre en los Andes centrales. Entonces la razón es evidente. Pero uno tiene que preguntar de dónde llega esa franja, hacia el norte y hacia el sur. Si alguien quiere hacer un poco de yacimiento, exploración grassroots, es inteligente seguir una franja conocida en una zona que no ha sido explorada. Pero el explorador es medio tonto si se mete, si la franja se terminó, y él sigue nomás por el rumbo, ¿no es cierto? Entonces son puntos eminentemente prácticos. Entonces, volviendo aquí a esta franja. Aparentemente esta franja, como se aprecia acá, no tuvo magmatismo durante el Paleoceno y no tuvo tampoco magmatismo entre 6 millones y hoy en día. Ha sido una franja amagmática en ese lapso. Y aparentemente estas franjas cambian durante el tiempo, ¿no es cierto? Tienen en algunos momentos las franjas son activos, las franjas magmáticas son activos, en otros momentos simplemente una franja activa hacia el norte y activa hacia el sur no existe en ese segmento. Entonces hoy en día tenemos un segmento amagmático aquí y sabemos por supuesto que hay otro segmento amagmático entre Arequipa y el norte del Perú. Toda la parte del Perú central, desde más o menos 5 millones hasta hoy en día, también ha sido amagmático. Entonces miramos qué pasa si vamos un poco al norte. En algunas partes aquí, eso es la continuación de la franja Paleoceno, Toquepala, Cuajone, Tierra Areco, Cerro Verde, el sur de Perú.
Interesante que más o menos la franja de los grandes porfios de Chile reaparece en esta parte, como hemos visto, tapado por ignimbritas, volcanismo moderno, mayormente ignimbritas, y aparece aquí en el sur de Perú, pero aquí más bien como una serie de scans dominados por tintalla. Aquí esas son las edades, ¿no? 30, 33, 33. Más o menos en el límite más joven de la franja en Chile, que es entre 43 y 32. Entonces son más o menos los más jóvenes adentro de esa franja. Aquí en Perú central, bastante simple el negocio. Eso yo creo que ese yacimiento aquí es Michiquillay, donde vamos los viernes, ¿verdad? Aquí no existía Minas Conga, Cerro Corona, que están en esta parte de aquí. Eso es, esta franja debe ser entre más o menos 14 millones y 6, a grosso modo, 14 y 5, toda esta franja rosada, terminando aquí en Chaucha, en el sur de Ecuador. Tenemos la misma franja aquí en la Valle del Cauca, aquí en Colombia, y tenemos información ahora para unir estas dos franjas en Ecuador, que es muy interesante. La otra cosa que he mencionado hace unos minutos, que esta franja Cretácica, que incluye aquí Mocoa, un yacimiento muy grande, de cobre molibdeno en el sur de Colombia, ahora se define hasta el sur de Ecuador. Y aparentemente aquí, en la Huancabamba Deflection, ahí se muere. Y no se continúa, aparentemente, más o menos cuando uno llega al ambiente del río Marañón, ¿no es cierto?, del norte de Perú, hasta ahí nada más, de aquí. Y el asunto aquí en Perú siempre. Aquí tenemos un par de porfios más también en el Batolito de la Costa, acá, al sur de Lima. No sé si están aquí o acá. Pero estos son las dos famosas deflexiones. Siempre han dominado la geología regional de Perú durante de por lo menos un siglo, y aparentemente también han actuado como límites de segmentos. En este momento aquí, eso es el segmento amagmático, donde no hemos tenido magmatismo desde los 5 millones más o menos hasta la fecha. Al norte, Gaby se puede considerar. Sí, Gaby es aparentemente tiene la misma edad que Chaucha. Gaby y Chaucha, como tú conoces, son uno muy al lado del otro y la edad es más o menos lo mismo. Entonces Gaby es justamente el límite, bueno, no es el límite de esta franja, yo creo que esta franja ahora llega, continúa hasta el sur de Ecuador. Contestando la pregunta que tuvimos hace algunos minutos, aquí en el norte de Chile tenemos simplemente una migración de las distintas franjas. Esas son las franjas que hemos visto. Cada vez un poquito más al este. Eso es 0, es la posición de la fosa, esos kilómetros al este de la fosa. Y aquí tenemos la tremenda expansión del magmatismo en una franja muchísimo más amplia que lo típico durante de 200 millones de años en los Andes centrales. Y aparentemente esta expansión del magmatismo es debido a la presencia de una placa subducida de muy poco ángulo. Un ángulo que llega más o menos a 25 grados. Entonces la zona de fundición parcial en la placa es mucho más amplia, no solamente definida casi como una línea, es mucho más por el pendiente de la placa. Aquí tenemos unos pulmones, no sé si me explico bien,
pero simplemente si uno tiene, ¿no es cierto? Aquí tenemos la fundición, ¿no es cierto? Y todos vamos a hablar un poco más del tema, pero si tenemos fundición en este pedazo aquí, eso traduce en superficie a un arco bastante estrecho, ¿no es cierto? Pero si la placa tiene un ángulo muchísimo menos, tenemos la posibilidad de tener fundición en una zona mucho más extendida, y eso se traduce en la superficie a un arco mucho más amplio. Lo interesante, y algo que no he mencionado, que estos arcos aquí, los arcos lineares, son esencialmente, tenemos magmatismo continuo, volcanismo y o intrusivos. Pero aquí tenemos, aquí en el borde occidental, donde tenemos la mayoría de la mineralización, tenemos una continuidad del arco. Pero hacia el este aquí, hacia el este en esta parte, son simplemente una serie de centros magmáticos aislados, a veces con 100 kilómetros entre ellos. Entonces la distribución espacial del magmatismo es muy diferente. Aquí uno puede caminar por el arco, en la mayoría, caminar continuamente pisando intrusivos y rocas volcánicas de esa edad. Pero aquí en el este uno tiene que tomar el bus entre centro y centro magmático. Hay mucha distancia entre ellos. Y eso quizás, como vamos a ver, podría tener implicancias para la mineralización. Entonces, la expansión del arco ligado al ángulo de la placa subducida. Y hoy en día tenemos un arco de muy poco ancho, ha sido reestablecido, como vimos en la primera o una de las primeras fotos, en el límite Chile-Bolivia. Un arco bien lineal, que es este negro acá, que son los arcos modernos, antiguos. En el sur de Perú, dejamos el sur de Perú por un momento, aquí en Colombia tenemos aquí desde más o menos el Eoceno hasta hoy en día hemos tenido migración de oeste a este del arco, igual que en la mayoría de los Andes centrales. Pero la parte más antigua de esta parte, de Colombia, y también del norte de Ecuador, al norte de Guayaquil, ¿no es cierto?, tenemos migración en dirección opuesta. ¿Por qué? Creo que es porque aquí, durante ese tiempo, tenemos la acreción de una serie de arcos oceánicos al cratón de Sudamérica. Entonces, en vez de aproximadamente mantener la posición de la fosa sufrió una serie de saltos o migraciones hacia el oeste, hacia el Pacífico, y cuando tuvimos una serie de colisiones, por lo menos dos colisiones distintas, cada vez el ancho del arco o el ancho del borde continental fue cada vez más, y con la migración de la fosa hacia el Pacífico, la franja magmática correspondiente también se migró hacia el Pacífico. Hasta aquí. Y de ahí se migró de nuevo hacia el este, porque desde los 50, desde el terciario inferior, el borde continental no sufrió más acreción, más colisiones de terrenos oceánicos. Y aquí tenemos una situación mucho más normal
una situación andina, si quiere. Aquí en el sur de Perú no entiende nadie. Eso, por supuesto, quizás hay una perturbación causada por la proximidad a un contacto entre dos principales segmentos, como vimos en el diapositiva anterior. Porque aquí se empezó, tenemos la franja de los pórfidos. Aquí tuvimos una migración hacia el este, que está perfectamente bien, para dar la continuación de la franja de los pórfidos de Chile, que es la zona de la franja de Tintaya, etc., las Pampas. Y en vez de seguir migrándose hacia el este, que debe ser más o menos lo normal aquí y acá, tenemos un salto hacia el oeste, pero sin tener ninguna acreción en el borde continental. Seguramente hay una explicación, pero no la tengo. Si alguien tiene una buena idea, cuéntanos nomás. Pasamos ahora para contrastar los Andes centrales, que es el prototipo, digamos, de un margen cordillerano, con el ambiente del oeste del Pacífico, donde tenemos un ambiente dominado durante el Cenozoico, por lo menos, por una serie de arcos de islas. Algunos de estos arcos de islas, como el caso de Japón, por ejemplo, como el caso de la mitad de la isla de Nueva Guinea acá, tienen basamento cratónico continental, igual que en los Andes. Entonces son arcos de islas que han crecido, han formado encima de corteza continental. En el caso de Japón, como vamos a ver en unos minutos, este arco de islas se formó porque el mar de Japón aquí se abrió y separó el arco de isla desde el borde de Asia, el margen continental de Asia. En el Mesozoico superior, Japón fue conectado, fue un pedazo íntegro de un margen continental tipo andino. En el caso aquí, la parte sur de la isla de Nueva Guinea es simplemente el borde del cratón de Australia, que sufrió colisión, como vamos a ver en otro diapositivo, con un arco de isla aquí en el norte. El mar aquí es el norte de Australia, se figura aquí, y el mar aquí es simplemente un mar epicontinental. Durante la glaciación, los viejos caminaban entre Nueva Guinea y Australia sin ningún problema. Eso subió el nivel del mar para cientos de metros y ahora, pero no hay no hay corteza oceánica separando esos dos pedazos de tierra. Pero otros arcos de islas, como aquí en todo el archipiélago de las Filipinas, por ejemplo, los arcos magmáticos se desarrollaban encima de costra oceánica. Entonces tenemos dos ambientes bastante distintos cuando hablamos de ambientes de arco de isla. Uno, arcos encima de costra oceánica, se crecieron adentro de una cuenca oceánica, porque iniciamos su producción adentro de una cuenca, y otros dos casos aquí, donde el arco es ligado o está encima y adentro de corteza continental,
aquí separado de su continente original y aquí todavía conectado con su continente original. Entonces es súper complicado. Estos cuencas trasarcos, back-arc basins, cuencas trasarcos o retroarcos que se forman en ambientes extensionales. Y tenemos la ruptura del margen continental y la separación de un pedazo del margen, formándose, como se ve en Japón, un arco oceánico. Pero estas cuencas retroarcos no son fenómenos permanentes, pasan ahí unos 20, 30 millones de años y después se cierran de nuevo y tenemos la posibilidad de tener una colisión de nuevo entre Japón y el margen asiático. Aquí hemos tenido 2 o 3 colisiones de ese tipo para formar el archipiélago de las Filipinas que apreciamos hoy en día. Eso es la continuación del mapa anterior hacia el este, hacia el sudeste, y aquí es exclusivamente siguiendo una serie de pequeños arcos, grandes arcos oceánicos, todo construido encima de corteza oceánica, pero la mayoría de estos arcos están submarinos. Los volcanes tienen 4 kilómetros de altura, pero el agua tiene 3 kilómetros o más de profundidad. Entonces la mayoría del arco es hundido y tiene que explorarlo en submarinos. Y eso ha sido hecho bastante en los últimos 5 años. Y llegando aquí a Nueva Zelanda, aquí otra vez encontramos un microcontinente, pedazo de corteza oceánica, y aquí otra vez el arco retoma las mismas características que tuvo aquí, por ejemplo, en Nueva Guinea. En estos 2 arcos, o en estos 2 mapas, por ejemplo, tenemos una serie de pórfidos. Los más grandes están pintados en rojo. Aquí esos son los pórfidos principales. Y se nota también que hay una serie de otras clases de yacimientos también, la mayoría de ellos epitermales. Se nota aquí, en este pedazo de arco, por ejemplo, no tenemos pórfidos. Y no hay ni uno. No hay ni un prospecto. Es extraordinario. Aquí en las Filipinas, por ejemplo, tenemos por lo menos entre yacimientos y prospectos, por lo menos 70. Y eso sigue también en Nueva Guinea, tenemos otra, por lo menos entre yacimiento y prospecto, otra 40. Entonces tenemos algunos segmentos que traen mucha mineralización tipo pórfido, y otros segmentos que también han tenido por lo menos 100 millones de años de subducción, que no tienen ni un prospecto tipo pórfido. Claro, en Japón es una zona bastante selvática, pero el japonés no es tan tonto, ¿no? Imposible que él no haya descubierto ni un pórfido si existen en Japón. Entonces tenemos que discriminar una serie de segmentos, algunos propicios para pórfidos, otros no. No tenemos simplemente ir a explorar en un arco de isla. Algunos arcos de isla son propicios, otros no. Aquí también tenemos pórfidos en este pedazo. Un par de cosas aquí en Fiji, prospectos, y en todo esto, nada.
miles de kilómetros, ¿cuánto? 6.000 o 5.000 kilómetros de arco, nada. Y simplemente para enfatizar el mismo punto, aquí tenemos una combinación de las épocas de mineralización tipo pórfido en los Andes centrales, no, perdón, en los Andes, eso está, no, en Andes centrales, claro, ahí está, comparando con las Filipinas y con Nueva Guinea, que son las otras dos provincias, o son las dos provincias del oeste del Pacífico, que tienen buena mineralización tipo pórfido. Y se nota aquí tenemos mineralización de pórfido del Cretácico inferior en las Filipinas. Eso es hay un arco antiguo involucrado, un remanente de arco antiguo involucrado en el archipiélago de Filipinas, y eso tiene el yacimiento muy grande, el yacimiento de Atlas en la isla de Cebú, es este punto acá. Y en Nueva Guinea también una serie de franjas aquí dibujados, y se nota también un punto que vamos a retomar, una mineralización bastante joven aquí en las Filipinas y en Nueva Guinea. Tenemos 7 yacimientos grandes aquí en Filipinas, incluyendo también Indonesia, que tienen una edad menos que 3 millones de años. Por supuesto, en este ambiente tenemos una tasa de erosión que es muy rápida, que son ambientes con sobre levantamiento, un uplift muy rápido, y también ambientes pluviales. Algunos sectores donde tenemos hasta 12 metros de lluvia cada año. Entonces la tasa de erosión es altísima, y tenemos la posibilidad de tener una erosión, destapar un yacimiento en 500.000 años. Por ejemplo, un yacimiento tapado o 2 kilómetros de cobertura podría sufrir su exposición en medio millón de años. Pero esa observación tiene otras repercusiones que vamos a ver más adelante.